SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en esta mañana de lunes con Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a arrancar ya el abierto y lo vamos a hacer, después estaremos en Roma, y hablaremos también de la semana que se abre para la política española. Bueno, una semana también un poco puentera, porque el jueves es festivo aquí en España y está colocado, esta fiesta del 1 de mayo está colocada en un día que da para puente. Bueno, en Madrid seguro, porque también el 2 de mayo es festivo, pero seguramente en muchas comunidades habrá mucha gente que aproveche para un puente, para coger 4 días festivos. Pero vamos primero con algo que les adelantábamos a las 7 de la mañana, es algo que nos han contado desde SER Cataluña, y es una historia que ilustra cómo algunos grupos ultraconservadores están implantando mensajes homófobos, haciendo apología del franquismo en las aulas de algunos colegios concertados en Cataluña. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buen día. Hola, buen día, Ángel. Tú esta mañana nos hablabas del caso, es el caso más reciente que habéis conocido, aunque hay otros, y ahora nos lo contarás, en el caso de la Escuela del Carme, en Tarrasa, donde hasta 150 familias ya han acudido a un abogado para revertir la deriva ultracatólica que ellos consideran que está adoptando el centro. Un colegio que, por ejemplo, ha incrementado las horas de religión, que cambió los libros de texto, o que, bueno, se hace apología del franquismo, o se dice, entre otras cosas, que Freddie Mercury merecía morir de sida porque era gay. Sí, así como lo oyes, las familias llevan semanas movilizadas, han recurrido, como apuntabas, a un abogado para intentar, dicen, recuperar el colegio de sus hijos, el que ellos eligieron y que en los últimos meses ha cambiado de forma radical. Este centro pertenece a la Orden de los Carmelitas, pero estos han cedido la gestión y la dirección pedagógica a personas que están vinculadas al movimiento neocatecumenal y al grupo Comunión y Liberación. Y estas personas, estos nuevos gestores, además de prescindir del hasta ahora director, han contratado nuevos docentes, han sustituido los libros de texto por apuntos donde se deslizan pues esas afirmaciones homófobas o de relativización del franquismo que tú apuntabas. Lo que hemos podido contactar en una investigación conjunta que hemos hecho con el diario El País es que esto no es la primera vez que pasa. Hace 4 años estos mismos grupos se hicieron con el control de otros 2 centros educativos, un instituto en Rubí y una escuela de primaria en Sant Cugat. Y en ambos casos pues pasó lo mismo, el patrón es exactamente igual, según nos cuentan las familias y los sindicatos que asesoraron entonces a algunos de los profesores afectados. Eran centros religiosos en los que pasaron de celebrar fiestas como la Navidad a la Cuaresma y poco más, a que de repente todas las actividades, todas las asignaturas tuvieran una capa religiosa. Todo era Dios y la Virgen, nos decía una de las afectadas. En este caso, las familias se quejaron, pero lo hicieron de forma aislada. Los que no estaban de acuerdo con esta nueva ideología del centro, con esta nueva forma de ser, pues lo que hicieron fue acabar cambiando a sus hijos y llevándoselos a otros centros. Educación, sobre el caso de Tarrasa, nos dice que está analizando la situación, que ya ha tenido varias reuniones con las familias, pero vaya, llevan 4 semanas revisando la documentación que ellos les han aportado. Porque para que quede claro, estamos hablando de colegios concertados de origen religioso, pero en los que la religión, bueno, tenía un papel muy limitado, una presencia limitada en la educación. Sí, es que esto es la tónica general, podríamos decir, de la mayoría de los colegios religiosos. En Cataluña hay muchos colegios religiosos, gestionados, escuelas parroquiales, sí. Asociados a diferentes congregaciones. Y en ellos la religión, bueno, pues forma parte de la identidad del centro, pero no es una cosa que marque el día a día. Hay profesores de todas las confesiones, hay niños también de todas las confesiones. Por tanto, podríamos decir que la religión es más un elemento cultural que no una cuestión de que los niños tengan que hacer catequesis, porque esto es siempre voluntario. Y lo que es muy importante es que los niños que van a este tipo de centros religiosos van allí porque lo han decidido sus familias, que previamente pues se informan de cómo es el centro, ven cuál es el tratamiento que se hace de la religión y
aceptan que esto sea así. El gran cambio, nos dicen fuentes del sector, que está ocurriendo en estos centros es que los padres han, digamos, contratado o han elegido un tipo de colegio y un tipo de educación y de repente, a medio partido, esto se cambia. Pues Sole, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Luego hablaremos del debate, porque hoy conoceremos la fecha del cónclave y hablaremos del debate que puede haber dentro de la Iglesia entre una Iglesia más conservadora, aunque bueno, toda la Iglesia es conservadora, entre una Iglesia más conservadora y una menos conservadora, o que pueda seguir los dictados o lo que había iniciado el Papa Francisco. Pero sí es verdad que esta parte ultraconservadora de la Iglesia va extendiendo, Antón, sus tentáculos y penetra ahora en este tipo de escuelas concertadas. Y penetra además muchas veces sin el conocimiento de los clientes. No, eso es lo que nos estaba contando Sol, claro, efectivamente. Es que a las escuelas concertadas, a pesar de que tengan su origen religioso, hay muchas parroquiales, ahí van muchos niños que sus padres ni son creyentes, los niños no están ni bautizados, es decir, que la religión tiene el papel que tiene en el currículum, un papel muy limitado. Es que aquí hay que distinguir dos situaciones. Una, la de un colegio absolutamente privado, que oye, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer y lo que quieren enseñar, siempre que se ajusten a las exigencias académicas del currículum oficial y sus enseñanzas no contravengan ninguna otra disposición, como por ejemplo en este caso algunas de las afirmaciones que hemos oído, pues claramente contravienen en este momento lo que es el ordenamiento vigente, tanto en términos de género como en términos de memoria histórica. Pero bueno, es una decisión de alguien que tiene un negocio educativo y oye, pues van al mercado y si hay padres que quieren esa educación para sus hijos, yo no tengo absolutamente nada que decir. Otra situación son los colegios concertados. Y allí donde hay dinero público tiene que haber transparencia. Transparencia en cuanto a la propiedad, transparencia en cuanto a la gestión, transparencia en cuanto a los criterios de admisión y transparencia absoluta en cuanto al currículum académico como al conjunto de la experiencia educativa que se les ofrece. Y me da la sensación, y me remito a lo que nos acaban de contar de la actitud de los padres, que muchos padres no tienen la sensación de estar en un colegio concertado que responda a sus criterios de transparencia, sino en un colegio que recibe un dinero público y después hace lo que le da la gana a una dirección que no está muy claro quién es, no está muy claro cuáles son sus objetivos, ni está tampoco muy claro cuál es el proyecto que tiene para ese centro, ¿no? La nueva normativa, uno de los grandes cambios que se ha producido en la educación en los últimos años ha sido el famoso proyecto educativo que todos los centros tienen que tener, que es un documento en el que tienen que participar los padres y donde se tiene que clarificar pues el contenido de la experiencia educativa. Y no parece que este sea el caso, lo cual es absolutamente intolerable en un colegio que, insisto, recibe dinero público. Ignasi. Sí, el ideario educativo es uno de los elementos más sensibles de un colegio, ¿no? De un centro educativo, y en el momento que los padres deciden, escogen, porque además en el caso de los concertados escogen con una serie de parámetros, etcétera, pero escogen a dónde lo llevan, o sea, no hay un automatismo por domicilio. Pues claro, una de las cosas evidentes que se comprueba es esa, y si eso se cambia a mitad de partido, como ha dicho la propia compañera que ha hecho esa crónica, ¿no? O sea, a mitad de partido te cambian la educación que están recibiendo tus hijos, claro, eso da toda la justificación para que la administración educativa entre. Es decir, esto no es tanto no es tanto cuestión de si cabe o no cabe determinada lectura del catolicismo en la educación española, por decirlo en lenguaje ahora que estamos todos muy vaticanistas, ¿no? Lo que se vio y lo que hizo Francisco y lo que está en juego aquí son las distintas maneras de vivir el catolicismo, que a su vez es una de las maneras de vivir el cristianismo. Muy bien, eso forma parte de la unidad de la Iglesia y caben versiones muy distintas, ¿no? Y eso es así, y por eso la Iglesia, pues en lugar de estar segmentada en montones de grupitos, pues es una sola, ¿no? Bueno, es su opción, pero claro, con límites también constitucionales, porque si eso se consiste en ser directamente, decir que Freddie Mercury tuvo el SIDA por ser gay, eso ya tampoco es una opción. Pero vamos, suponiendo que lo único que sea es más clases de religión y imbuir de religión pues todo el resto de las enseñanzas, eso sí está en la Constitución española. Lo que no lo está es cambiar el ideario de un centro educativo a mitad, y sin dar tiempo, sin informar a los padres y sin darles tiempo a que cambien de opción y a mantener las cosas como estaban mientras no hayan podido ejercer ese derecho de cambiar de educación de sus hijos. Ahí, lo digo, es
donde la Generalitat de Cataluña tiene que intervenir. O sea, yo sí cambio el tono. Creo que la Generalitat de Cataluña tiene que intervenir y tiene que exigir a un centro que está concertado que mientras está concertado respete las reglas del juego de los padres que escogieron ese centro y que con un plazo, un periodo, y a partir del cual, pues que se sepa que les cambian la marca y que donde aquello era un yogur de fresa, pues va a pasar a ser un plato de chocolate, ¿no? Pues muy bien, pero claro, es otra cosa distinta, ¿no? Elisa. Sí, no, la parte jurídica yo creo que está aclarada, ¿no? Los centros concertados son centros sostenidos con fondos públicos y evidentemente pues hay una serie de reglas que hay que seguir y efectivamente también está el tema del proyecto educativo. A diferencia de los centros privados que digamos hay más margen. A mí lo que sin embargo me parece interesante es esta penetración de estos grupos digamos católicos ultraconservadores, porque yo creo que es un fenómeno que en el sector privado, vamos a decirlo, en centros privados era más conocido, ¿no? Y es público. Hay centros que tienen esta, digamos, ideario o esta religión más conservadora o más reaccionaria, la llamemos como llamemos, pero que digamos, bueno, pues es un centro privado, los padres eligen eso y si está dentro de un marco constitucional, pues bueno. Lo que es curioso es esta penetración, digamos, un poco por la puerta de atrás. Y digo por la puerta de atrás en el sentido de que aquí, en principio, por lo que habéis contado, esto es responsabilidad de una orden religiosa determinada que, como también habéis dicho, como a mitad de partido, delega, vamos a decirlo así, la gestión en, digamos, este tipo de corrientes y ante la sorpresa de los padres, que obviamente también habéis dicho una cosa que es interesante, ¿no? Hay muchísimos centros concertados en este país gestionados, digamos, por órdenes religiosas o por la Iglesia, pero con un tono, digamos, de religión light o de religión cultural, ¿no? Que es más o menos lo que se lleva la sociedad española, vamos a decirlo así, ¿no? Según los datos, digamos, culturalmente católicos somos muchos, pero ya practicantes bastantes menos, ¿no? Entonces lo interesante, digamos, es que como de repente estas corrientes ultraconservadores pues se hacen con la gestión de estos centros, que también me gustaría saber si es por un problema de que no tienen a otras personas o porque realmente penetran. Claro, penetran. Esto es lo que me parece más interesante de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que han encontrado una vía para entrar que no es la del colegio privado, que insisto, existen, son conocidos y hay gente que lleva a sus hijos a este tipo de colegios, sino que es la del colegio concertado, donde evidentemente hay otras cuestiones, ¿no? Y creo que es interesante también ver cómo se va a manejar la Consejería de Educación con estos temas, ¿no? Que no sé muy bien cómo se hace esto porque, insisto, quien está gestionando teóricamente la titularidad del centro es, como hemos visto, una orden, digamos, ortodoxa o convencional o religiosa normal, vamos a decirlo así. Sin embargo, en la práctica, bueno, pues estás entrando con dirección y con profesores y con cambios, bueno, pues bastante llamativos por lo que habéis contado. A ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos, porque esto nos lleva a hablar del Papa, de ese cónclave que tiene que designar al sucesor ay, estás en un sin vivir. No, estás en un sin vivir. Es que yo siempre he querido ser cardenal. Ya, bueno. Pues siempre que hay cónclave me añoro. Añoras no estar ahí dentro. Esa estar ahí vida, dentro. Claro, esa vida paralela que me ha gustado. Pues vamos a hacer una pausa y nos vamos a Roma. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Antón Losada. Hoy está previsto que el Colegio Cardenalicio ponga fecha a la celebración del conclave. De hecho, estamos viendo en todas las señales internacionales de la televisión cómo los cardenales están entrando ya para la reunión de esta mañana, mientras hacen ellos sus propias quinielas y mantienen sus debates y sus discusiones para ver quién sucederá al Papa Francisco al frente del Vaticano. Los fieles continúan todavía despidiéndose del pontífice, así que volvemos a Roma. Marina García, la de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Porque al funeral multitudinario de este sábado vimos cómo ayer le seguían unas colas larguísimas de fieles que querían visitar la tumba donde finalmente ha sido enterrado el pontífice en Santa María la Mayor. Ayer, por ejemplo, se calculaba que habían pasado por ahí más de 60.000 personas. Hoy no sé si ha bajado ya el ritmo, Marina. Así es, el último adiós al Papa se ha alargado durante todo este fin de semana. También ayer, como decías, con ese primer día abierta la Basílica de Santa María la Mayor con colas para entrar de varias horas y con unos pocos segundos dentro para poder pararse a ver o rezar ante la tumba del pontífice en el ala izquierda de este templo y con la simplicidad de una lápida a ras del suelo con una única inscripción que dice Francisco en latín. Hoy la imagen ya es de mucha más cotidianidad, muchísimo tráfico a esta hora en el centro
dentro de Roma, pero sigue ese goteo constante de personas que entren. Este es un lugar muy turístico que a partir de ahora lo será indudablemente más, y aquí la plaza en este momento tiene un gran ambiente, como te decía, menos gente que ayer, pero la cola es larga y reina ese gran cartel que han colgado en un edificio enfrente a la Basílica de Santa María la Mayor, enorme, que dice Grazie Francesco. Marina, gracias. Hasta ahora, gracias. Les decía que hoy va a ser cuando conozcamos la fecha del cónclave, si no hay imprevistos, una cita que va a reunir a los cardenales electores en el Vaticano para elegir a la nueva cabeza de la Iglesia, que a priori parece que será en los primeros días de mayo, debería ser a partir de la semana que viene. Roma, Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángeles. Los cardenales debaten ahora, bueno, de hecho ya están debatiendo desde la semana pasada, quién debe ser el sucesor de Francisco y sobre todo qué camino va a tomar la Iglesia, porque aquí está la principal duda, ¿no? Si la institución seguirá la senda más o menos aperturista abierta por Francisco o si volverá a postulados más conservadores. Sí, los cardenales llegados a Roma continuarán este lunes las congregaciones generales, las reuniones de preparación del cónclave. Casi con toda probabilidad pondrán fecha a esta reunión en la Capilla Sistina y van a decidir sobre el caso Becciu, el cardenal condenado a 5 años por corrupción y que no acepta ser excluido ni siquiera después que el secretario de Estado Parolin le mostrara 2 escritos de puño y letra de Francisco en los que confirma su expulsión del colegio cardenalicio. La fecha del cónclave dependerá de la presencia de todos los cardenales electores en Roma. Serían 131 los purpurados porque 4 están enfermos y se desconoce si se van a recuperar antes del cónclave para viajar a Roma. Joan, gracias. Buenos días. Será hoy seguramente, cuando conozcamos esa fecha del cónclave. Se discute ya desde la semana pasada, porque ya ha habido congregaciones, mientras se estaba preparando el funeral del Papa Francisco, ha habido ya congregaciones de cardenales que por un lado preparaban todo este funeral, el traslado y el entierro del Papa Francisco, y por otro lado empezaban ya a debatir el camino que tiene que seguir la Iglesia. Y yo te escuchaba en las claves y decía yo también ahora, porque es que es evidente que se hace, yo creo que se simplifica demasiado cuando se habla de una iglesia más conservadora y una iglesia más progresista. Yo digo que sería una iglesia más conservadora y una iglesia un poquitín menos conservadora. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? La verdad es que estos últimos días me hacía un poquito de gracia, ¿no? Esa idea, a ver, la religión católica, como cualquier religión, pues hombre, tiene unos principios básicos y yo no la llamaría progresista precisamente, y no te digo ya feminista, ¿no? Pero es cierto que dentro de eso puede haber tendencias pues más, digamos, más conservadoras, más reaccionarias, y un poquito menos, ¿no? Pero también esa reflexión un poco de decir, claro, es feminista porque se habla de la participación un poquito más de las mujeres. Bueno, llevamos muchísimos años hablando de esto y aquí seguimos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con otras religiones donde las mujeres tranquilamente pueden ser sacerdotes o pueden ser obispas o lo que sea, ¿no? Pero dicho eso, sí que es verdad que evidentemente no es lo mismo seguir, digamos, una tendencia más aperturista. Yo creo que lo de aperturista a mí me encaja más, porque me recuerda un poco lo de ¿no? que lo de progresista. La perestroika, ¿te recuerda? No, te iba a decir que me recuerda más el tema de los franquistas aperturistas. Vale. Pero bueno, sí, es esa idea de ser más aperturista o, digamos, ser más involucionista, ¿no? Y sí que yo creo que es interesante, pero algo que decía también en las claves, que es la enorme relevancia que tiene el posicionamiento público de un papa, simplemente por la autoridad, digamos, que se le reconoce, no solo sobre los fieles, ¿no? que son quizá menguantes, sobre todo en Europa, sino en general. Y eso sí que me parece que es relevante, porque es evidente que tener un papa que diga ciertas cosas o que hable bien de ciertas causas, o peor, sí tiene una relevancia muy grande. Yo creo que también otra reflexión que también hacía esta mañana es, lo hemos visto muy claramente también en el funeral, ¿no? Aparte tú decías antes, esto es como una cumbre mundial, pero es una cumbre donde, digamos, si el Papa hubiera estado vivo, lo que dice el Papa tiene importancia y tiene trascendencia muchísimo más allá de la comunidad de fieles. Y por eso creo que, insisto, más allá de la propia Iglesia Católica, el elegir un Papa con una tendencia más aperturista, más abierta, pues sí que va a tener una incidencia, y más en un mundo tan polarizado, más en un mundo donde Trump es el presidente de los Estados Unidos, pues yo sí que creo que es una elección importante en este momento histórico, más allá de la Iglesia Católica. Antón. Sí. Pero ya voy contigo, Ignacio, Antón.
Pues mira, yo vengo este fin de semana de la reunión de antiguos alumnos del seminario de Mondoñedo y entonces vengo muy vaticanista. Porque por eso podías haber sido cardenal. Por eso lo digo. Claro, este aspecto de tu biografía, exacto. Yo como buen proyecto de cardenal no doy puntadas sin hilo. Bueno. Entonces vengo muy vaticanista. Hombre, yo no sé si tiene sentido las categorías progresista conservador, pero no hay más que ver quién se ha alegrado, entre comillas, por la muerte del Papa. ¿Y quién no? Y quién no. Entonces algo de progresista a lo mejor tenía, no lo sé, pero intuyo, viendo las caras y viendo y recordando las cosas y lo que se le ha llamado al Papa Francisco y quién se lo ha llamado y por qué se lo ha llamado. Hablando de cuestiones como los derechos de los migrantes, la acumulación de riqueza, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un papa que, bueno, pues en lugar de visitar grandes países y llenar estadios, pues prefería ir a la isla de Lesbos, ¿no? Entonces, yo sinceramente sí creo que había, por lo menos en el aspecto simbólico, otra cosa es el contenido real de las políticas, pero estamos hablando de seguramente la burocracia más poderosa que ha caminado nunca sobre la faz de la tierra, y el concepto cambio dentro de una burocracia siempre es un concepto poliédrico, vamos a decirlo así, ¿no? Pero simbólicamente yo sí creo que es un papa que efectivamente hizo que mucha gente se posicionara a un lado y a otro, y es muy fácil ver quién veía con simpatía y se identificaba con sus gestos y qué visión del mundo tenían, y los que no. La segunda cuestión, yo es que creo que este cónclave y este momento en la Iglesia se plantea más, me da la sensación, en términos de centro-periferia. Me parece que esto es lo que más se va a jugar en este cónclave. Primero, por el tipo de cardenales que el difunto Francisco ha ido eligiendo. Pues la prensa está llena de análisis sobre los famosos cardenales periféricos, ¿no? Y cómo hay ciudades y sedes arzobispales con siglos de historia que no tienen cardenal en el cónclave en este momento. Mientras que hay otros cardenales que están ahí, bueno, pues representando más una periferia que no una gran congregación o una gran historia, ¿no? Y me da la sensación de que eso es lo que se va a discutir aquí en este momento, un cónclave en que yo creo que es importante recordar que la mayoría absoluta reforzada la dejó nombrada el Papa difunto. Es un cónclave hecho a la medida, y yo intuyo que el debate puede ir por ahí, si volver, digamos, a un Papa más en el centro, que son algunos de los nombres que suenan, un papa europeo, para entendernos, ¿no? O seguir avanzando por ese camino de ir hacia un papa que represente más eso que podemos llamar, entre comillas, la periferia, ¿no? Que es la periferia emergente, además. Estamos hablando sobre todo de Asia y de África, que son dos continentes donde la Iglesia Católica en este momento es una fuerza claramente en ascenso y una religión claramente en ascenso. Ignacio. Bueno, yo primero quiero recordar algo que es muy obvio, pero a veces es bueno recordar lo obvio, que es que no se vota un programa, ¿no? Se vota una persona a la que se le va a dar un poder absoluto, en el sentido de monarquía absoluta, durante 10, 15 o 20 o 25 años. ¿Dónde estará el mundo dentro de 25 años? ¿Cuáles serán los retos? ¿Cuáles serán los temas? Y por tanto lo que se está votando es una visión encarnada en una persona concreta, ¿no? Una cierta visión, un talento, un bagaje, una cultura, una manera de ver la vida. Es mucho más eso que la simplificación de, oye, ¿tú qué votas? ¿Votas A o votas B? No va por ahí, ¿no? Y por la misma razón, tampoco es verdad esa idea que a veces se está transmitiendo de que como están muchos elegidos, están puestos ahí por Francisco, pues son del estilo de Francisco. Hay que recordar que a Francisco le puso Juan Pablo II, ¿no? Algo tan sencillo como eso, Francisco fue cardenal porque lo nombró Juan Pablo II y no fue Juan Pablo II después. Y el propio Francisco se ocupó, y además tenía todo su sentido porque no era tonto, se ocupó de llenar el colegio cardenalicio de gente que no pensaba como él. Esta idea de que todos los que están ahí son gente que tiene exactamente su visión no es verdad. Otra cosa es que era gente que le respetaba, que sintonizaba, que tenía una cierta empatía, pero no son clones, no son clones para nada. No lo son, entre otras cosas, porque no lo podrían ser, porque no es lo mismo ser un jesuita, con todo lo que eso supone, exobispo de una metrópoli como Buenos Aires, y de descendencia italiana, que ser hijo de un
un inmigrante chino, como es mi candidato en mi porra particular, que es Luis Antonio Tagle, ¿no? Que es de origen chino, no sé si es madre, padre china, no me acuerdo, y que está en Filipinas, ¿no? Y que su agenda, sus prioridades son otras. Son, en parte, por supuesto, las comunes a la Iglesia Católica, son también los pobres, por supuesto, pero su visión del mundo radicalmente distinta. Y pongo este ejemplo de Tagle porque en esta simplificación que se hace de tú estás a un lado, estás al otro, y este es un hombre que en el gesto puede parecer bastante más conservador que Francisco, en el sentido de que es un hombre que, que en las formas, por decirlo así, pues es bastante más ritual, más ortodoxo, ¿no?, que algunas de las cosas que hacía Francisco, pero que en cambio ya se pueden agarrar el cinturón la extrema derecha si sale este hombre, ¿no? Porque si este hombre, si algo hace es atacar a la extrema derecha cristiana, a la extrema derecha que se ampara en el cristianismo para atacar las libertades y la dignidad de la persona. Es decir, pues sería un discurso en cierto sentido de lo más duro que habría contra Trump y contra la extrema derecha, y en cambio es verdad que a lo mejor en temas de género o temas de ortodoxia pues parecería conservador. Es decir, que esto es un poco más complicado, que son varias líneas, varias variables, varias capas, distintas variables las que hay que considerar, y que es la cultura personal y el talento personal lo que se va a escoger. Abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Antón Losada. Estábamos todavía con el análisis de la sucesión del Papa Francisco, de los debates en el cónclave, cuya fecha de inicio conoceremos muy probablemente a lo largo del día de hoy. Decía Guardans que no se vota un programa, y decía una cosa que no quiere decir nada, que la mayoría de los cardenales que van a participar en este cónclave, que son electores que pueden votar al próximo Papa, que no tiene tanta importancia el hecho de que hayan sido puestos por el Papa Francisco. Y Elisa, tú querías hablar. Sí, es que me ha parecido interesante lo que ha dicho Ignasi, tiene toda la razón, ¿no? O sea, esto de hacer tanto paralelismo, digamos, con votaciones en el sentido tradicional del término, ¿no?, las que se pueden producir en las democracias, yo creo que está totalmente mal enfocado, ¿no? No se votan programas, se votan personas, se votan, como bien ha dicho Ignasi, reyes absolutos que van a estar el tiempo que sea hasta su muerte y no van a tener, por así decirlo, una oposición organizada, ni por supuesto ninguna posibilidad de ser cambiados, y imaginemos, ¿no?, pues lo que hace el nuevo Papa no le gusta a la mayoría de la Iglesia, a la mayoría de los cardenales, y creo que esto es muy, muy relevante. Y también es muy relevante otra idea, que es que realmente tú lo que necesitas es una persona que pueda adaptarse a los cambios que se puedan suceder en un periodo más o menos largo o corto de tiempo, pero con otra idea también, que es la que yo quería, la que he intentado subrayar en las claves. Pero vamos a ver, esto es la Iglesia Católica, y aquí hay un libro de instrucciones, vamos a decirlo así, espero que no moleste a los oyentes, que son los evangelios, que es la Biblia, y tampoco te puedes ir muy lejos de eso. Pero eso también me ha parecido interesante lo que decía Ignasi, que puede ser un Papa muy conservador desde el punto de vista, digamos, de las formas, de la simbología de la propia religión, y sin embargo pues tener una mentalidad más abierta a otro tipo de realidades. Entonces yo creo que conviene no extremar los paralelismos con una votación al uso, porque no es una votación al uso, porque no estamos hablando, aunque al final el Papa pueda ser, y lo es muchas veces, un agente político de primera magnitud, de carácter universal. Sin embargo, los procedimientos no tienen nada que ver, y que no se nos olvide. Y por último, recomendar, que se lo decía Ángels antes, la película Cónclave, más que nada porque te explica perfectamente los procedimientos de elección del nuevo Papa, y también esas coaliciones, ¿no?, porque al final, como necesitas una mayoría muy reforzada, que se van haciendo y que tienen más que ver, por lo menos tal y como lo cuenta la película, con afinidades más de tipo personal y también de tipo nacional, ¿no?, por así decirlo, que con otras consideraciones. De tipo cultural, exacto. Cultural. Muy, lo has dicho tú. Se votan personas y también se vota un poquito programa. O sea, no es una elección al uso, pero también es una elección al uso, no hay más que repasar las últimas elecciones de Papa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la zona de la que viene es muy determinante. O sea, Juan Pablo II en parte fue Papa porque era polaco y porque venía de Europa del Este, que en aquel momento era la zona de mayor proyección que veía la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica tenía mucha fuerza, estaba recuperando mucha fuerza. El caso de Polonia es paradigmático, y el origen del famoso sindicato Solidaridad, íntimamente vinculado con la Iglesia Católica, ¿no? El sucesor, Ratzinger, yo creo que no fue elegido precisamente, fue elegido más por lo que representaba que por la persona que era.
y sobre todo porque fue un momento, según se nos contó después, en que lo que era difícil era encontrar una mayoría de equilibrio, ¿no? Y fue el propio Francisco el que propició la elección de Ratzinger, retirando su candidatura, porque era imposible que las dos, ya sé que es simplificar, pero al final en toda elección se acaban conformando bandos, los que votan a favor y los que votan en contra de alguien o de algo. Y significó elegir un papa que tenía que transicionar la Iglesia hacia otro estadio, ¿no? En el caso de Francisco, yo creo que es evidente que su origen, su procedencia fue determinante, al señalar América Latina como una zona donde la Iglesia Católica tenía que recuperar pulso y fuerza frente a otras versiones del cristianismo que estaban emergiendo con una enorme potencia, ¿no? Y me da la sensación de que este cónclave, esa va a ser, una vez más, una de las claves. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene y a quién representa? ¿Y qué futuro va a tener ese espacio del mundo? ¿Qué peso, mejor dicho, va a tener ese espacio del mundo en la Iglesia Católica? Por eso, por ejemplo, yo comparto con Ignasi, vamos a iniciar la mañana del consenso, su candidato también es el mío. A mí me parece que seguramente es el que mejor encaja en ese perfil, viene de la zona adecuada, tiene la formación adecuada, tiene también un cierto estilo, una cierta visión de cómo hay que moverse en el mundo de las redes sociales. Ahí está ese baile ya famoso que circula, que se ha viralizado, ¿no? Un papa, en este momento también es un papa, tiene, sobre todo desde Juan Pablo II, tiene que tener un poco de estrella de rock. Y Juan Pablo II lo desarrollaba muy bien y Francisco también. Ratzinger no tanto, ¿no? Pero no lo eligieron para eso. Pero el nuevo papa que venga va a tener que estar en el mundo digital en el que nos movemos, ¿no? Y a mí me parece muy importante que, por ejemplo, el arzobispo de Teherán sea cardenal y esté ahí, representando lo que representa, y no esté, por ejemplo, el de Milán, que siempre ha estado. Y eso significa que este es un cónclave que va a ser diferente a todos los anteriores. Como tendremos tiempo de hablar de ello, primero hoy conoceremos la fecha de inicio del cónclave. Lo importante son todos los debates que se están produciendo ya ahora, más que lo que pase dentro de la Capilla Sixtina, que son básicamente las votaciones. Vamos a ir hablando de ello y tendremos ocasión también de analizar el resultado de este cónclave y quién sale de ahí investido papa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la política doméstica, porque todavía colea la polémica de la semana pasada por la compra después echada para atrás, después revocada, de esos 15 millones de balas a una empresa israelí vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu. Aquí en España hoy está previsto que el ministro Marlaska comparezca y aparezca ante los medios a partir de las 2 de esta tarde. Es una reaparición que llega después de prácticamente una semana de silencio, después de la crisis abierta en el seno del gobierno por el contrato por la compra de balas a una empresa israelí vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Un contrato que, recordemos, la Moncloa ordenó rescindir para evitar esa crisis consumar, algo que finalmente ha quedado resuelto, aunque los socios de la izquierda siguen apuntando contra el ministro, contra Marlaska, por haber incumplido el compromiso de comercial, de hacer negocios con Israel, y por ello piden que dé explicaciones, que bueno, es lo que se espera, al menos será la primera vez que le escuchemos, lo que se espera que haga Marlaska esta tarde. Sí, a mediodía exactamente será cuando escuchemos por primera vez por boca del ministro su versión sobre la gestión de ese contrato. Marlaska tiene previsto reaparecer en un almuerzo informativo. La intención del Ejecutivo es dar ya normalidad a la polémica de la semana pasada, no hacer crecer el debate, a pesar de reconocer que hubo errores en la gestión, de admitir el malestar que ha generado internamente la formalización de la compra de esas balas a una empresa vinculada al gobierno de Israel y su posterior paralización por segunda vez. PSOE y Sumar se han conjurado para no hurgar en esa herida. El ministro cuenta con el respaldo tanto del presidente como de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también ha pedido a los suyos rebajar la crítica y no personificarla en el titular de Interior. Ayer, de hecho, en una entrevista en Radio Galicia, en la cadena SER, la líder de Sumar dejaba claro que Marlaska no tiene que asumir más responsabilidades. Eu son clara, non fago política así. Por tanto, eu creo que o ministro Marlaska rectificou, foi un erro
grave, pero en política, cando hai erros, se rectifica, e eu creo que se explica o que ten pasado e xa está. Dicir, eu fago política de outro xeito. Decía Yolanda Díaz que ella hace política de otra manera, que ponía en valor la rectificación del ministro y descartaba así pedir la dimisión del titular de Interior. Nadie quiere alimentar la división por este asunto, aunque todos admiten que de fondo las divisiones sobre el incremento del gasto en defensa siguen latentes y volverán a evidenciarse según se acerque tanto la comparecencia del ministro, que no solo pide la derecha, sino varios de los socios de investidura quieren que Marlaska comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de lo ocurrido, y también dan por hecho que volverán a florecer esas divisiones según se acerque también la cumbre de la OTAN prevista para el mes de junio en La Haya, y donde el foco del debate seguirá puesto en ese incremento del gasto militar. Guille, gracias. Hasta luego. Ignacio, el gobierno quiere pasar página del episodio, pero ahí está Marlaska, que parece el ministro incombustible, porque no es la primera vez que ponen aprietos al gobierno, no es la primera vez que alguna de sus actuaciones es polémica y señala directamente al gobierno, pero ahí sigue Marlaska. Sí, el rey de la resistencia no es Pedro Sánchez, es Marlaska, ¿eh? O sea, quien sabe de resistencia de verdad, es Marlaska, ¿no? No, realmente cometió un error, como dice la vicepresidenta, cometió un error grave, y creó un incendio donde no tenía por qué haberlo, y en uno de los temas más delicados desde el punto de vista de las discrepancias que hay en el seno de este gobierno. Por tanto, me cuesta entender por qué sigue ahí. La decisión es de Sánchez, pero sinceramente, desde una perspectiva estrictamente de la propia mayoría de gobierno, ¿no? Y del interés de este gobierno de pacificar, de conseguir pues una cierta estabilidad interna, realmente la situación de Marlaska es muy difícil de entender. Por tanto, va a tener que explicarse, porque es evidente que esto no es un error administrativo de una mañana, es decir, cualquiera que conozca un poco cómo funciona la administración del Estado sabe que esto es un expediente, un proceso en el que alguien puso sobre la mesa una compra de armas o en este caso de municiones a Israel, y alguien, el Ministerio del Interior, consideró que las palabras del presidente Sánchez no se les aplicaban. O sea, alguien consideró que esto era un territorio exento, una especie de ministerio al que no se le aplican las políticas que el presidente del gobierno ha dicho que va a defender en rueda de prensa de Consejo de Ministros y en sede parlamentaria. Esto aquí no se aplica. Y aquí podemos seguir comprando armas a Israel cuando nos dé la gana y como nos dé la gana. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces, claro, cuando después de eso dicen, no, que a usted también se le aplica el acuerdo y el compromiso político de no comprar armas a Israel, dice, ahora no podemos echar atrás porque perderemos dinero. Y todo es una serie de chapuzas políticas serias, y sí, vamos a ver qué es lo que puede explicar Marlaska. Yo no tengo nada contra él como persona, pero creo sinceramente que en este momento hace más daño que bien a esta mayoría. Y a ver qué puede explicar Marlaska, que ya es hora de que explique, porque algo de que reivindicábamos y que pedíamos la semana pasada es que se dieran explicaciones, que explicaran claramente el por qué, el cómo, el cuándo, y es algo que se ha hurtado a la opinión pública completamente. Elisa. Sí, no, yo quería aclarar el tema de la contratación pública, ¿no? Porque lo que dice Ignasi es que, claro, toda la contratación pública se lleva a cabo a través de unos procedimientos muy largos, muy complejos. Imagino que los del Ministerio de Defensa, que no conozco tan directamente, son igualmente largos, complejos. Interviene un montón de organismos técnicos. Es decir, el tema de la decisión política de contratar, digamos, con determinadas empresas o no, es que no es una decisión política, es más bien una decisión técnica que llevará sus plazos. Yo ignoro en qué momento se toma, pero evidentemente no se toma de un día para otro. Y lo que sí que es una decisión política es en un momento dado decir, uy, esto no me interesa, me viene muy mal, mi socio del gobierno le viene fatal y le voy a ayudar con esto. Lo digo porque, insisto en esta idea, la contratación pública no es algo que decide el ministro ese día por la mañana, es algo que lleva un procedimiento muy largo, unos pliegos, una intervención de muchísimas, me imagino, insisto, en el Ministerio de Defensa todavía más, de muchísimos órganos técnicos del Ministerio, y por tanto decir que es una decisión que toma Marlaska porque un día se levanta y dice voy a contratar armas con una empresa de Israel, es que creo que no es así en absoluto. Lo que sí que es una decisión política, insisto, y probablemente sobrevenida sobre todo por la dificultad que le supone al socio de gobierno, es voy a cancelar el contrato. Y claro que esto tiene, digamos, consecuencias, y tiene consecuencias importantes de dos tipos. Cancelar un contrato si no hay una causa de resolución que está prevista en el propio contrato, como evidentemente no la hay en este caso, da lugar a una serie de consecuencias, indemnizaciones, creo que ya se ha hablado bastante, que por cierto pagamos los contribuyentes. Segundo tema es que además te convierte en, digamos, un contratista poco fiable, vamos a decirlo así, ¿no? Porque si tú vas a cancelar determinados contratos, y no entro en el tema político de fondo, vas a cancelar determinados contratos que se supone, insisto, son contratación pública, es un procedimiento
muy largo, muy técnico, porque políticamente no te viene bien mantenerlos, hombre, esto manda un mensaje muy claro, digamos, a tus proveedores, vamos a decirlo así. Por tanto, yo en este caso, y sin tener ninguna simpatía, insisto, por el ministro Marlaska, creo que la explicación es que ha pasado esto. Tú has hecho una contratación en un marco, digamos, más o menos legal, jurídico, el que sea, y te encuentras con que esto ahora ha cambiado, insisto, no entro en el tema político, y bueno, te pilla un poco de esta manera, y evidentemente el presidente del gobierno te ha desautorizado, que no es la primera vez y probablemente no será la última. Pero también digo que, bueno, también lo habéis dicho, pues este señor claramente, digamos, está para esto, ¿no? Vamos a decirlo así, está para esto. Antón. A mí lo que no deja de sorprenderme es la capacidad del gobierno de coalición para pegarse tiros en el pie permanentemente, sinceramente, con balas israelíes y sin balas israelíes, porque nunca mejor dicho esa metáfora. Por eso, nunca doy puntadas sin hilo. No, hoy estás, ¿cómo se nota tu fin de semana? ¿Cómo se nota tu fin de semana? ¿Cómo se nota que ibas para Cardenal? Es que no hay nada más sabio que la Iglesia Católica, por eso aguanta tanto tiempo y genera tanta expectación. Yo es que no, vamos a ver, no se podía resolver el contrato sin pagar una indemnización. Bueno, eso sería litigable, porque el contratista en este caso se halla en una situación bastante excepcional, como es lo que está pasando en Gaza, la situación de Israel. Netanyahu, no olvidemos que no sale mucho de Israel porque podría ser detenido según que determinados países. Es decir, hay un contexto que haría que se podría litigar y seguramente se podría ganar o perder. Yo creo que no, pero bueno. Bueno, se podría litigar, Elisa, lo sabes tú también como yo, y se podría... Litigar, todo es litigable. Sí, se podría discutir, y en todo caso estamos hablando de ¿cuánto? Creo que eran 170.000 euros, que tampoco me parece una cantidad extraordinaria cuando estamos hablando de una cuestión de principios. Lo que no entiendo es la gestión de todo esto. Claro. Es decir, yo entiendo el error. Yo entiendo que alguien en la abogacía del Estado quisiera apuntarse un tanto y dijera, oye, pero mira, seguro que ya no se acuerda nadie de esto, venga, total, venga, tira para adelante, que seguro que ya nadie recuerda y lo publicamos en Semana Santa y ya verás cómo no se entera nadie. Bueno, se enteraron. Bueno, no persistas en el error. Es que Marlaska lo que tiene que explicar no es el primer error, es el segundo. Recuerdo que cuando salta la noticia, Interior se ratifica y saca una nota de prensa, poco menos que diciendo que lo hacía por nosotros, por los contribuyentes, porque no se podía resolver el contrato y que era imposible resolver el contrato. Hombre, Marlaska, que juez sabe, anda que no hay ningún contrato, ni siquiera con el demonio, que no sea resolvible en cualquier circunstancia. Entonces, te empeñas en el error. Los socios, en esta dinámica en la que han entrado, tanto los de gobierno como los de legislatura, en esta dinámica de que ven una pistola y todos ponen cara de ¡ah! ¡Qué escándalo! Aquí se juega y aquí todos somos, y hay que apartarse del gasto militar como sea. Yo creo que sobreactúan de una manera que, especialmente los que forman parte del gobierno, que dices tú, bueno, pues oye, si es una cosa tan indignante y tan terrible, ahí está la puerta. Es decir, lo que no puedes hacer es sobreactuar en las televisiones durante 48 horas. No, amagar con la ruptura del gobierno. Claro, y después ir a la radio diciendo, bueno, es un error. Y claro, como es un error, y una vez que se reconoce el error, pues ya está. Bueno, pues no era eso lo que decían ustedes hace 48 horas. Es decir, ustedes mismos se han metido en este jaleo. Es decir, su sobreactuación les ha llevado a tener que comerse ahora, con perdón, el sapo de Marlaska, el sapo que ustedes mismos han creado. Igual que Marlaska no puede estar 48 horas, por muy que esté de gira mundial haciendo no sé qué, seguramente muy importante para la paz y la seguridad del mundo, sin explicar el doble error. Primero, había una instrucción muy clara dictada en público desde la mesa de la portavocía del Consejo de Ministros, donde se decía que ese tipo de contratos se iban a resolver. Oiga, ¿usted qué pasa? No está en el Consejo de Ministros, no se entera, solo está asento en sus temas, no toma nota de lo que se acuerda en los Consejos de Ministros, ¿no? ¿Qué cree? Que no le afectan. Primer error. Segundo error, hombre, podemos entender que alguien, llevado por el fervor burocrático y por la necesidad de ahorrarnos unos dinerillos, pues haya tomado esta decisión. Pero hombre, una vez que se comprueba que la decisión es errónea y genera la polémica que genera y el lío que genera, no persista usted en el error de insistir con argumentos falaces, porque eso es lo grave de esa comunicación. Lo que dice Interior es falaz, no es verdad. ¿Se puede resolver el contrato? Sí.
¿Se puede intentar no pagar la penalización? Por supuesto. Aunque se tenga que pagar, explícalo, que tú asumes el pago de la penalización. ¿Y por qué se firmó en el primer lugar? Claro, Porque claro. que empecemos y ya está. Pero es que entre todos han convertido un erro, porque efectivamente yo creo que es un erro, que dice mi paisana Yolanda, en un accidente mayor, en un siniestro total. Elena, que levantas la mano. Elisa. Ay, Elisa, perdona, que levantas la mano. No, yo insisto, esto de que la abogacía del Estado se quiere poner un tanto, o sea, si tú haces un informe... Ahí te ha tocado, corporativismo os va a matar. No, que va. Yo os va a matar el corporativismo. Muy poco corporativista, o eso me dicen mis compañeros. No, lo que te quiero decir, si tú haces un informe en derecho, que es lo que le habrán pedido a la abogacía del Estado, ¿no? No le habrán pedido una opinión política, digo yo. Pues evidentemente dices, oiga, si un contrato esto es lo que hay, firmado claro, en las causas de resolución no viene que porque haya una guerra en Gaza, porque sea usted una empresa muy mala o me venga muy mal, digamos, mantener el contrato, eso no viene como causa de resolución y eso es lo que tú tienes que decir en un informe de derecho. No vas a decir, no, oiga, resuelva usted. Sí, el problema no es de la abogacía del Estado. Pero fíjate que el remedio que han encontrado para pararlo también lo podía haber inventado la abogacía del Estado. Bueno, o sea, que el hecho de que esto necesita... habrá que verlo. Es inventar una fuerza mayor, sacada de la chistera. Perdona, fuerza mayor es un concepto jurídico. Fuerza mayor es un concepto jurídico y no te lo puedes inventar. Los casos de fuerza mayor son las que son, ¿no? Puedes provocar la fuerza mayor. Bueno, puedes litigarla. Hacerme un poco de caso. Elisa, termina Elisa. Sí, lo que puedes hacer es pasar del informe de la abogacía del Estado y decir, mire, aquí hay otro tipo de problema y tal, intentar vestir el muñeco, pero no con un informe jurídico, porque de verdad con un informe jurídico, por mucho que te estires, no puedes decir que hay una causa de resolución. Esto hay que entenderlo. Por eso he dicho, hay una resolución por razones políticas y usted tendrá que gestionar esto en términos políticos, porque en términos jurídicos no es gestionable. Pero sabemos la fecha en que se firmó. Sabemos la fecha en que se firmó. Ignasi, Antón, Ignasi. Sabemos, no, a mí hay un dato que sinceramente no tengo claro. Después del anuncio, Ignasi. Claro, o sea, la fecha exacta en la que se firma, porque efectivamente decía muy bien Elisa, esto es todo un procedimiento, etcétera. Es verdad, pero es un procedimiento que va como un soufflé, que va subiendo. Hay un punto en el que no hay contrato y un punto en el que sí hay contrato. O sea, es un momento muy concreto. Pero firmar el contrato es obligatorio. Eso es lo que te quiero decir. No. Es obligatorio una vez las has adjudicado. Una vez que has adjudicado. Bueno, por tanto, yo cuando estoy preguntando cuando se firmó, estoy diciendo cuándo se adjudicó. ¿En qué momento hay una adjudicación y en qué momento lo que está ahí es un estudio de una posible adjudicación? Bien. Si la adjudicación es el hecho jurídico vinculante, vamos a ser pedantes aquí esta muy mañana, bien, a mí eso me ha gustado. Si el hecho jurídico vinculante eso me ha gustado, Ignacio. A mí déjame al margen. Que yo voy para Cardenal. Si el hecho jurídico contractual vinculante es la adjudicación, ese hecho es posterior al discurso del presidente del gobierno, a la comparecencia del presidente del gobierno, eso me parece por sí solo motivo de dimisión. Bueno, en cualquier caso, con independencia de, yo creo que la firma fue posterior y la adjudicación fue anterior o algo parecido. Da igual. La gestión política es lo que a mí me llama la atención. Oye, se ha cometido un error. Bueno, pues se rectifica lo más rápido posible. Y se explica, Antón. Se sale, tal, y nos equivocamos y pedimos perdón. Y los socios nos va a dicen costar dinero, pero ustedes entenderán, claro. Claro, es una cuestión de principios. Y los socios dirán, pues muy mal, señor ministro, pero menos mal lo que dijo aquí en este mismo estudio en el que estoy yo sentado, Yolanda, el domingo. Pues muy mal, señor ministro, pero bueno, ha rectificado usted y ya está. Pero no. Venga, Laraca, ¡hala! Y nos salimos del gobierno y venga otra entrevista más para ver quién tiene más principios y quién más está en contra de la guerra y quién se opone más al gasto militar. Y te encuentras con la situación en la que te encuentras ahora, que lo que es un error político que tiene unas consecuencias que son manifiestamente controlables, tú lo has agigantado. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos, porque la piedra en el zapato esta semana para el gobierno sigue siendo este contrato. Vamos a escuchar cuáles son las explicaciones de Marlaska en esa comida informativa que tiene hoy. Y la piedra en el zapato que tiene el Partido Popular sigue siendo Carlos Mazón. Mañana, que además con motivo de seis meses de la Dana, vamos a hacer este programa desde Valencia en una edición especial de Hoy por Hoy. Y mañana es que además empieza en Valencia el Congreso, la reunión del Partido Popular Europeo. En Valencia, presidente Carlos Mazón. Vamos a ver cómo lo gestiona esto el Partido Popular. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans y Antón Losada. La otra cita que va a marcar la semana aquí en España es la reunión del Partido Popular Europeo en Valencia, un encuentro al que acuden los principales dirigentes de la formación, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Ana Fernández Vila. Buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es un congreso, un encuentro que empieza mañana, 29 de abril. Es una cita que el propio Feijóo intentó cambiar, recordemos. Intentó que no fuera en Valencia y que se celebrara en Madrid, pero no lo consiguió. El caso es que esta cita llega precisamente, además, cuando los populares se reúnen con el ministro Cuerpo para seguir con las negociaciones del plan antiaranceles del gobierno. Un plan que, de momento, ellos no confirman todavía si van a dar o no el apoyo, Ana. Sí, es una semana muy incómoda para el PP, nadie lo niega, así que en Génova ya han puesto toda la maquinaria a funcionar para tratar de desviar el foco de la coincidencia que supone que el gran congreso del PP europeo se celebre en Valencia cuando se cumplen, como decías, exactamente 6 meses de la Dana. Hoy han querido los populares volver a airear sus diferencias con el gobierno en la respuesta a los aranceles. El Ejecutivo ha agendado hoy una reunión entre el ministro de Economía y el PP para hablar de este asunto y ahora mismo los populares han dejado en el aire su asistencia. Fuentes de Génova admiten a la SER que están dispuestos a dar plantón a Carlos Cuerpo si no les garantizan que van a votar, que van a valorar sus propuestas, entre las que destaca la de alargar la vida de las centrales nucleares. El PP ha decidido hacer batalla con esto y hoy, de hecho, su negociador Juan Bravo visita la central de Almaraz en Cáceres, aunque se da la circunstancia de que hoy esta central está prácticamente inoperativa por el alto rendimiento de las renovables. En todo caso, más allá de la gesticulación de hoy, el PP no ha llegado a verbalizar nunca que estén dispuestos a votar en contra del decreto antiaranceles del Gobierno por el alto coste que supondría oponerse a estas medidas y situarse junto a Vox. Y con eso cuenta el Gobierno, con que como muchos se acaben absteniendo. Aunque esto se resolverá la semana que viene en el Congreso, primero el PP tendrá que pasar esta semana el trago de recibir a toda la cúpula del PP europeo en Valencia en medio de las protestas que previsiblemente volverán a sacar a la calle hoy a miles de personas para exigir la dimisión de un Carlos Mazón, al que el PP sigue sosteniendo, aunque con tibieza, pero mañana Feijóo no podrá evitar dejarse ver con él, con el presidente de la Generalitat Valenciana, porque Mazón participará en la inauguración del Congreso de los Populares Europeos. Ana, gracias. A vosotros. Pues, como decía Ana, precisamente esta tarde, en la víspera del inicio de ese Congreso del Partido Popular Europeo, se celebra una nueva manifestación, ya es la 7ª en Valencia, para protestar por la gestión del presidente durante la Dana. El lema es el mismo que en las manifestaciones anteriores, Mazón dimisión. Se ha convocado a partir de las 6 de la tarde. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día, Ángels. Además, hoy es festivo en Valencia, es decir, que puede haber más gente de la habitual y será precisamente en vísperas de que mañana se cumplan esos 6 meses de la Dana. Sí, la de esta tarde es la 7ª manifestación reclamando la dimisión del presidente de la Generalitat. En esta ocasión, las más de 200 entidades convocantes quieren resaltar especialmente el papel de los medios de comunicación y también de los servicios de meteorología que avisaron e informaron de la Dana. Exigirán también reparación, verdad y justicia para las víctimas. Ana Mar Bueno es la coportavoz de las asociaciones y pide que se escuche el clamor popular exigiendo la renuncia de Mazón. La convocatoria responde a las mentiras, a la falta de responsabilidad y a la gestión nefasta del Consell frente a la catástrofe del pasado 29 de octubre. 6 meses después, el marco institucional es desolador. Las protestas suelen acabar con el pitido del mensaje de alerta que se envió ese día a las 8:11 y la de hoy es en la víspera de la declaración ante la juez del presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Montpó, en calidad de testigo porque él estaba ese día en el CECOPI. También en la víspera del Congreso del PP Europeo que, como decís, se celebra desde mañana martes y hasta el miércoles y que a juicio de los convocantes de la protesta supone un intento de blanquear la imagen de incompetencia del Consell encabezado por Mazón, escenificar el apoyo de un partido a una figura política muerta y aparentar una normalidad política que no existe. Varias entidades, Ángels, también han convocado mañana martes por la tarde una concentración frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde va a celebrarse una cena de los asistentes al Congreso de los Populares. Ana, gracias. De nada. Hasta luego. Claro, intenta, Antón, el Partido Popular desviar el foco de esa reunión del Partido Popular Europeo y porque se quiere poner el foco en la negociación sobre los aranceles. Solo es que hay un pequeño problema, que es que el Congreso del Partido Popular Europeo se celebra en Valencia y el anfitrión es Carlos Mazón. Sí, los cursis difícil desviar el foco. Claro, los cursis estos de la asesoría de imagen y la comunicación política siempre hablan de las photo opportunities, ¿no? Las oportunidades de que los candidatos hagan fotos que son buenas para su campaña electoral. Bueno, lo de Valencia es una fotodesgracia. No es una photo opportunity, es una fotodesgracia. Y una fotodesgracia que además no ha sido capaz de evitar.
porque el Partido Popular Europeo le dijo que de moverse nada, que si lo pagaba usted bien. Que los billetes ya estaban comprados. Ya está, claro, y a la dirección de Génova no le debe. Yo, sin embargo, visto ahora en perspectiva, yo habría pagado los billetes y lo habría pagado todo. Para no ir a Valencia. Para no ir a Valencia. Es decir, yo creo que, sinceramente, por ahorrarse unos durillos, un poco como la abogacía del Estado, y que me perdone Elisa, por ahorrarse unos durillos se ha metido en un gasto mucho mayor en términos políticos, que son estos 2 o 3 días donde si te haces una foto, malo. Si no te haces una foto, peor. Y si repites la foto, peor todavía. Y bueno, lo que ya me parece de aurora boreal es tratar de desviar la atención de esto jugando con un asunto tan sensible como los aranceles. Es que el Partido Popular no ha aprendido nada del enorme error que cometió votando en contra del decreto Omnibus y la actualización de las pensiones, utilizando el fantástico argumento del palacete del PNV. Es que no ha aprendido nada. Que 15 días después tuvo que rectificar y votar con la cabeza baja y comerse el error político y el error de imagen que significó aquel mensaje de que para tumbar al gobierno lo que haga falta, pensionistas, bonos, lo que sea. No. Entonces, ahora, para tapar una fotodesgracia, ¿pero qué es eso? Es una foto, no es más. Una fotodesgracia, pues te pones a jugar con que esta cosa, voy, no voy a la reunión, si se habla, si no se habla, en un asunto en el que el Partido Popular puede y le está haciendo, yo creo, en términos demoscópicos, mucho daño a Vox. Porque le permite marcar una distancia con Vox en un terreno donde sus votantes lo van a entender perfectamente, y muchos de los votantes de Vox no estarán, y creo que es lo que te dicen también las encuestas, para nada de acuerdo con este servilismo hacia la administración central. Entonces, es que es intentar arreglar un error con otro error mayor todavía. Ignacio. Sí. A ver, usando la expresión con algunas comas, porque no es exactamente así, pero hay que entender que Feijóo es un varón del Partido Popular visto desde la perspectiva del Partido Popular Europeo. O sea, es el responsable de un territorio. Es cierto que el Partido Popular Europeo no lo puede echar, o sea que tampoco la analogía con los varones territoriales dentro de España es un poco distinta, pero sí está ahí, o sea, es el responsable de una parte de los territorios europeos donde el Partido Popular tiene peso político, ¿no? Y eso que les lleve a esta situación y que de alguna manera esté haciendo daño al propio Partido Popular Europeo, porque se le hace daño. Es decir, hoy he leído en alguna de los documentos que circulan en la Unión Europea estos días alrededor de esto, ¿no? Porque circula muchísima información sobre Valencia, en la documentación que tenemos por aquí por Bruselas. Claro, decía, bueno, pero ¿qué hacemos celebrando nuestros éxitos donde están todavía velando a sus muertos? Ignacio, o sea, le incomoda al Partido Popular Europeo ir a Valencia. Le incomoda profundamente. Incluso, quiero decir, va más allá, incluso aunque Mazón fuera el mejor de los gestores, ya le incomoda la idea de ir a celebrar nada en una ciudad como Valencia, salvo que eso se convirtiera en una especie de empatía, de apoyo y de solidaridad. Pero si no se plantea así, ya por sí solo es algo que resulta profundamente incómodo para cualquier persona con un poco de sensibilidad política. Si además, efectivamente, estamos en una situación en la que no lo olvidemos, y ciertamente el Partido Popular no lo olvida, fue el Partido Popular español quien elevó esto a categoría europea al vincularlo con Teresa Rivera y con su elección como vicepresidenta. Fue el Partido Popular quien convirtió esto en algo que tenía un enorme peso político, y eso se les ha vuelto en contra como un boomerang, porque hasta el diputado del Partido Popular Europeo más despistado y a quien menos le interesa España se encontró con esto, se tuvo que estudiar lo de Valencia para ver qué votaba, si podía votar a Teresa Rivera o no, y se encuentra que 6 meses más tarde todo lo que le dijeron era mentira. Una juez, porque efectivamente están leyendo a la juez, están leyendo resúmenes de lo que dice la juez, una juez dice todo lo contrario y efectivamente está pues colgando de un hilo el responsable de su propio partido en Valencia. Es decir, todo es un desastre total, vienen con la nariz tapada, y el daño que ha hecho el Partido Popular español al Partido Popular Europeo pues les tiene profundamente incómodos, ¿no? Elisa. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Ya que hablamos de tiros, esto sí que es un tiro en el pie, que ríete tú del de Sumar, ¿no? Y Antonio, estoy totalmente de acuerdo en este caso en que hubiera sido mejor pagar los billetes. Sí. Entre otras cosas, lo paga el Partido Popular, aunque también es verdad que lo pagamos los contribuyentes indirectamente, pero en fin, es más los fondos del Partido Popular. Pero yo creo que esto es tan sencillo como decir, claro, si el señor Mazón no estuviera ahí, pues ya está.
está, pero claro, si el señor Mazón sigue ahí, y todo lo que dice Ignasi, es que evidentemente esto ha puesto el foco en lo que pasó en Valencia. Totalmente de acuerdo que ya sería feo, entre comillas, ir sin que hubiera estado, sin que fuera el señor Mazón el presidente, pero que está siendo el presidente con la gestión desastrosa, con el tema de la jueza. Es que es una cosa absolutamente surrealista y me interesa un poco esto de cómo lo vas a tapar, pero si es que es imposible de tapar. Esto que le gusta mucho a los políticos, no, es que nos hemos comunicado, ¿vale? Mire usted, hay cosas que son imposibles de comunicar. Por mucha propaganda que haga usted, esto es sencillamente un error de unas dimensiones, a mi juicio, insondables, porque claro, el Partido Popular Europeo, que también lógicamente tiene intereses políticos, ¿qué se le ha perdido en esta historia? ¿Qué se le ha perdido con una foto con el señor Mazón? Es todo absolutamente surrealista, pero bueno, ya que vamos de tiros, pues está claro que este es un tiro impresionante también. Claro, de hecho, no sé cuándo empezarán a llegar los miembros del Partido Popular Europeo, que las reuniones empiezan mañana, pero insistimos, hoy el centro de Valencia va a estar colapsado por esa manifestación, porque están siendo multitudinarias todas las que se han ido celebrando mes tras mes, pero recordemos, hoy es víspera de los 6 meses de La Habana y además en el centro de Valencia y además en un día que es festivo, con lo cual la manifestación puede ser todavía más multitudinaria mientras van llegando algunos de los participantes a esa reunión. Incomodidad por todos los lados. Y el Partido Popular intentando desviar el foco es que me hace mucha gracia, o sea, intentar desviar el foco de algo que es que es así, es que el Partido Popular Europeo se reúne en Valencia y el anfitrión de esta reunión es Carlos Mazón. Así de fácil. Y el tema que eliges para desviar el foco es si apoyo o no apoyo al gobierno de mi país en la guerra comercial con la administración Trump. Sí. Fantástico. Dejadme que vaya con 2 últimas cosas antes de terminar, porque todo viene también a raíz de algo que pasó este fin de semana en el funeral del Papa Francisco, que fue esa imagen de Vladimir Putin y de Donald Trump sentados en 2 sillas frente a frente en la Basílica de San Pedro hablando. Era la primera vez que se encontraban cara a cara después de aquella humillación pública a la que Donald Trump sometió a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Les venimos contando esta mañana que en la semana en la que Trump cumple 100 días al frente del despacho Oval, el mandatario quiere resolver ya una de esas principales promesas de campaña, eso de que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas, algo que de momento no ha conseguido. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque el caso es que Rusia sigue tratando de imponer sus condiciones y aunque Kiev y Washington creen que el cierre de un acuerdo puede darse en breve, el presidente Trump amenaza con que en caso contrario, si no llegan a un acuerdo en 2 semanas, Estados Unidos deja de mediar y se levantará de la mesa de negociaciones. Sí, de hecho, las especulaciones de Washington dicen que Trump quiere acabar con la guerra antes del martes, cuando cumplan los 100 días en el cargo. Lo cierto es que la mayor dosis de presión de las últimas horas ha llegado en la voz de Marco Rubio. Dice que es una semana crítica, clave, y que en los próximos días se verá si Estados Unidos sigue mediando, si finalmente se retira, en una especie de presión que están haciendo tanto desde la Casa Blanca como desde otros departamentos sobre Putin. Lo cierto es que he preguntado de por qué esperar más tiempo a sancionar de manera más firme a Putin, porque no llega a ese alto el fuego y a ese acuerdo. Lo cierto es que Rubio, en este baile de la yenca, presión por un lado, pero no tanta, habla también de que Zelensky ha cambiado de actitud. Como el propio Donald Trump, que ha hecho referencia a que después de esa foto histórica en San Pedro, ve a Zelensky más tranquilo y dispuesto a llegar a un acuerdo, incluso renunciando a Crimea, aunque ya sabemos que no está fácil porque habría que cambiar la constitución de Ucrania. Todo esto tras esa foto icónica en San Pedro, a la que también ha hecho referencia Zelensky. Que venía muy contento, dice, de los encuentros tanto en el Vaticano, con Donald Trump, como en Roma, con distintos dirigentes internacionales, y que ve más cerca ese alto al fuego. En todo caso, lo último de esta madrugada, tanto Corea del Norte, que ha dado oficialmente por reconocido que ha enviado entre 15 y 20.000 tropas a Rusia para ayudarle en ese enfrentamiento con Ucrania, y Putin, que ha agradecido hace unos minutos su ayuda a Kim Jong-un. Nico, gracias. Hasta luego. 30 segundos, Ignasi. Se pensaba Trump que esto era mucho más sencillo. Sí, pero ahora va diciendo como tantas cosas que bueno, que en realidad era un juego de palabras. Era broma. Era broma. No, realmente creo que sí que están, alguna cosa cambia y hay un dato que me parece muy importante, Ángels, que es que se haga público la colaboración de Corea del Norte, ¿no? Que era algo que sabíamos, pero que se estaba detectando en plan de, es información de los servicios secretos, y ahora tenemos por los dos lados, tanto por parte de Rusia agradeciendo la colaboración como por parte de Corea del Norte confirmándola y anunciando que va a seguir en armas, en armas y en soldados, que eso sea público. O sea, que efectivamente estamos luchando ante una coalición
coalición de Corea del Norte con Rusia. Y eso ya, bueno, era un secreto a voces, pero las cosas en derecho internacional y en política internacional, cuando se visualizan, pues pasan a tener otro tono que incomoda mucho más a Estados Unidos. Vamos a esa ampliación. El primer trimestre de 2025 deja más paro y menos trabajadores. La tasa de desempleo se eleva hasta el 11,4% y España pierde 92.000 ocupados entre enero y marzo. Estefanía Salvatierra, cuéntanos. ¿Qué tal? El inicio de año suele tener poco lustre en el mercado laboral. La tasa de desempleo ha subido 8 décimas hasta el 11,4%. Y es que el paro se ha incrementado en casi 194.000 personas, elevando el total de desempleados por encima de los 2.700.000. Cantabria es la única autonomía que se libra de incrementar su tasa de desempleo y que registra pleno empleo. ¿Qué ha pasado con la ocupación en este trimestre? Si el inicio de año suele ser malo y sin Semana Santa el resultado era esperado. España pierde trabajadores, 92.500 para ser exactos, y prácticamente todo el empleo destruido corresponde al sector público, el 99,6%. Por último, un dato que saca los colores a lo que está sucediendo en el sector público, en las administraciones públicas. La tasa de temporalidad está en el 28%, la del sector privado en el 12%. Estefanía, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. And all your hopes seem so far. Well, here's a wish that will come true. And all these wishes are just for you. Ser Podcast. I wish I knew how it feel to be free. Vamos a ir terminando ya el abierto y lo hacemos como siempre con Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Preparados los dos para contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora? Preparadísimos. Hoy viene Bob Pop aquí. Está, le he visto ya está llegar. Aquí, está, sí. Viene florido, viene con buen aspecto, la verdad, para tratar de ayudarles a tomar la última decisión, esa última reflexión que quieren tomar pero que no tienen muy claro. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya pueden llamar al 900-100-800 para preguntarle a Bob Pop qué es lo que él haría en la situación en la que ustedes se encuentran. Así empieza la semana. Mira, bien. puede llamar Rudiger. Puede llamar Rudiger. Después. No, por el tema de la gestión del carácter, de la ira, el tema de la gestión de la ira. Ira management, que dicen los cursos. Hemos advertido a Sergio de que algo ibas a decir, ¿no? Nos hubieras decepcionado si no lo hubieras hecho. Yo siempre cumplo las expectativas. Vale, después vamos a hablar con Galder Reguera. Espera. 900-100-800, todos aquellos que quieran hacerle una consulta a Bob Pop sobre algo que les ronda por la cabeza y no saben qué decisión tomar, una pregunta, un comentario, lo que ustedes quieran. Un ataque de ira. Un ataque de ira, no, una derrota así en una final. 900-100-800. Venga, Sergio, dale. Después, en la dupla con Galder Reguera y Rafa Cavalera vamos a hacer lo que corresponde al día de hoy. Vamos a repasar la final de Copa del pasado sábado. Lo vamos a hacer de manera ordenada, diciendo que fue una de las mejores finales de la última década, probablemente. Seguramente la más emocionante, además. Que hay un campeón y solo un campeón, que es el Barça. Y después vamos a tener tiempo también para repasar lo que ocurrió antes de la final, que sospecho que viene ocurriendo ya desde hace varios meses y que tiene que ver con un clima muy difícil de gestionar. Vamos a escuchar a los árbitros, vamos a escuchar a nuestros contertulios a propósito de algo que es una tendencia, y es esa cosa de que todo lo que no nos gusta acaba no siendo admisible. Es verdad. Ahí has estado muy bien, Sergio. Bueno, está imperturbable. No, está muy bien. Sergio está muy bien. Sergio ha venido muy ordenado de cabeza, tengo que decirte. Es como la némesis de Rudiger. Venga, va. Dale, Pepe, que si no nos va a dar tiempo. Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, nos lleva a un sitio que prácticamente estos días no hemos visto, la Basílica y la Plaza de San Pedro. Muy bien. Porque ahí se acumula es una de las grandes creaciones más espectaculares arquitectónicamente hablando, aunque dice que hay alguna chapucilla por ahí, que también la va a decir, ¿vale? Y en Mitos 2.0, personas que no conocemos, pero que forman parte de nuestras vidas. Las podemos conocer a través de una pantalla, de vista, pero son gente con las que no tenemos un trato profundo. Pero tenemos la sensación de que son muy cercanas. Pero forman parte de nuestra vida por alguna razón. En mi caso, Antón Losada. Vale. El sentimiento es mutuo, Sergio, que lo sepas. Venga, lo dejamos aquí. Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.